Bueno muchachos, espero se encuentren súper bien. Para el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de deflexiones, ¿verdad? Anteriormente vimos dos métodos principales, el de integración, que es el principal, ¿verdad? De donde se derivan la mayoría de métodos, y adicional a ese, el de superposición. Ok, vimos ejemplos de elementos estáticamente determinados. ¿Qué sucede? Que nosotros también vamos a tener elementos estáticamente indeterminados. ¿Cómo cuáles? Bueno, ustedes van a tener, por ejemplo, aquí dibujé tres vigas, ¿verdad? Dos en voladizo y una apoyada en 3 puntos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esto es una viga estáticamente indeterminada, ¿por qué? Porque con las ecuaciones de estática, suma de fuerzas en Y, X y momento, no podemos encontrar todas las reacciones que tenemos en el sistema. Por ejemplo, para este caso, tenemos un momento acá, una reacción en A y una reacción en B, ¿cierto? Y solamente para este ejemplo tenemos solamente dos ecuaciones, suma de momentos y suma de fuerzas en Y. Lo mismo sucede con este y este otro también sucede exactamente lo mismo. Entonces tenemos una reacción que no podemos encontrar. ¿Qué pasa? Bueno, resulta ser que nosotros para esto igual utilizaríamos ecuaciones de compatibilidad. ¿Qué se refiere a ecuaciones de compatibilidad? Bueno, simplemente que vamos a relacionar las deformaciones del sistema, una deformación con otra, ¿ok? Por ejemplo, para este caso, ¿qué sucede en este caso? Bueno, que si yo vengo y analizo esta deflexión, bueno, esta viga cuando se deflecta, ¿qué va a suceder con ella? Que ya va a ser esto, ¿cierto? Un porcentaje. No se deflecta lo mismo, ¿verdad? Como si estuviese sola, ¿verdad? Si esta viga estuviese sola sin estar atada a ningún elemento, esta viga se deflectaría aún más, ¿ok? Sin embargo, este elemento de acá no va a permitir que se deflecte, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo claro, por aquello. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Aquí voy a tener una condición, ¿verdad?, de compatibilidad que me va a relacionar la deflexión de la viga con la deformación de esta barra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este caso de A es muy sencillo, que sería la misma ecuación de compatibilidad para este otro caso. Algo importante, recordemos que la deflexión es la segunda derivada de v, bueno, con respecto a x cuadrado es igual a 1 entre i momento de x. ¿Ok? Esa es la ecuación. Recordemos que habían parámetros con la que definíamos esta ecuación, que decíamos que v es positivo hacia arriba, ¿verdad? La deflexión es positiva siempre y cuando esté sobre. Con eso definimos esta ecuación. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Bueno, que para el caso 1 y 2, en este caso que son ejemplos muy comunes, ¿qué sucede? Bueno, resulta ser que la deflexión como tal me va a dar un valor negativo. Cuando yo haga las ecuaciones, ¿verdad?, yo encuentre la curva elástica, tanto por integración, como superposición, como por el método de áreas, como por ecuaciones de funciones de discontinuidad, cualquiera de ellas, pues yo voy a encontrar que los valores de deflexión hacia abajo van a ser negativos, ¿verdad? Me va a dar un valor negativo esta función de acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo comparo, recordemos que la ecuación de compatibilidad es una comparación de magnitudes, tanto, ¿verdad?, en valores positivos como tales. Entonces, la deflexión, ¿verdad?, menos, ¿ok? ¿Por qué le voy a agregar este menos la deflexión en B? Es igual a la deformación de esta barra que le vamos a llamar una barra de... Voy a llamar solamente la deformación de B. ¿Ok? Es igual a la deformación en B. ¿Por qué este menos, muchachos? Este menos viene de que la deflexión hacia abajo me va a dar debido a esta carga me va a dar un valor negativo. Entonces yo no puedo comparar valores que verá negativo con un valor positivo. Yo no puedo comparar aristas negativa con una positiva. Tienen que ser valores absolutos. ¿Ok? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso la deformación de la barra es una elongación, por ende es positiva, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente. De igual manera, la carga interna de esto es una carga que está en tensión, entonces va a ser positiva. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Menos la deflexión en B, bueno, que sería esto, la integral doble, ¿verdad? Voy a poner esto aquí, 1 entre i por m de x. Esto evaluado en dónde? En el punto B. ¿Ok? Cuando x es esa longitud. Esto nos va a dar una ecuación, ¿verdad? Que esta sería la ecuación de la curva elástica. Si lo hago por integración, voy a encontrar una ecuación por acá. Si lo hago por superposición, me voy al anexo C, voy a encontrar toda la expresión. Si lo hago por el método de ecuaciones de discontinuidad, también, funciones de discontinuidad también, ¿verdad? O bien por el método del área.
¿ok? Y esto es igual a la deformación de esta barra. En este caso sería simplemente la fuerza en B que yo tengo por acá por la longitud de la barra, que en este caso le voy a poner la longitud de la barra, entre el área por el modo de elasticidad de la barra. ¿Okay? Y listo. Recordemos que para yo llegar a esta ecuación, muchachos, yo debo de encontrar primero la estática del sistema, ¿verdad? Recordemos que tenemos que encontrar los momentos internos en esta sección. Para ello, esta reacción de acá me va a quedar en términos de la carga distribuida, ¿verdad? Porque yo no la puedo calcular porque es estáticamente indeterminada. Esto sería para este caso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, este caso es el mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, y cuando yo vengo y agrego el sistemita por acá, la barra se va a deflectar, pero no se va a deflectar toda completa, ¿verdad? Se va a deflectar un porcentaje. Ese porcentaje que se deflecta va a ser igual a lo que se deforma esta barra, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Sin embargo, la barra se deforma en elongación. Que esa barra, aquí yo simplemente lo que hice fue una deformación mecánica. Yo también le puedo agregar temperatura, positiva o negativa, lo que ustedes quieran. O sea, aquí yo le puedo agregar otros valores. Ahora, ¿qué pasa con este otro caso? Bueno, el elemento que yo estoy colocando es un elemento el cual, ¿verdad? Tengo una barra acá que va a soportar. ¿Cómo se va a deflectar esto? Recordemos, hay ejercicios que tienen gaps o espacios entre los elementos. Nosotros, la mayoría de esos ejercicios siempre van a estar en contacto. Nosotros siempre valoramos la condición final del sistema cuando ya nada se mueva en estática. Entonces, ¿cuándo es la condición cuando nada se mueva? Cuando esto ya está en contacto. Como las deformaciones son tan pequeñas, recordemos que la estática siempre se hace como si el sistema estuviera normal, ¿ok? Sin deflexiones. Ok, ¿qué sucede? Bueno, cuando yo agrego esta carga, esto se va a deflectar hacia abajo, ¿verdad? Voy a suponer que esto se deflecta como hasta acá. No se va a deflectar todo completo, ¿por qué? Porque hay un ente que se va a oponer. ¿Ok? Entonces, con respecto a nuestra posición original, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con nuestra posición original? Bueno, que esto de acá es la deflexión de la viga, ¿verdad? Y de acá a acá, esto de acá, para este caso, esto sería la deformación de la barra C. ¿Ok? Esa deformación es en contracción, ¿verdad? Se encoge, su longitud final es más pequeña que su longitud inicial. Y este ejemplito por acá tiene un gap, un espacio. Entonces, ¿cómo marcaríamos nosotros una ecuación de compatibilidad de este sistema? Bueno, si nosotros lo vemos por acá, vean esto. ¿Cómo comparamos esas cosas? Bueno, resulta ser que toda esta deflexión en valor absoluto, ¿verdad? Hay que recordar que está por debajo. Cuando yo haga la ecuación de curvatura, eso me va a dar, cuando yo lo evalúe en este valor, en ese punto, me va a dar un valor negativo, entonces no tengo que ver ni menos. ¿Okay? Este valor de acá, que va hacia abajo, es igual a ¿qué? Bueno, ese gap lo voy a poner este punto de deflexión por acá para que no se me enreden. Este punto se me mueve hasta acá. Okay, listo. Es igual al gap más lo que se contrae el sistema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto es una ecuación de compatibilidad muy común también. Entonces, la deflexión menos la deflexión en C, que le llamamos C, es igual, desde acá hasta acá, es igual a la suma del gap, que el gap es un valor absoluto, menos, ¿ok? Menos la deformación de la barra C. ¿Ok? Hay que recordar que cuando ustedes hacen la estática de este sistema, bueno, este es muy sencillo, esto está en tensión y esto está en tensión. Cuando ustedes analizan esto, esto va a estar en compresión, ¿verdad? Entonces, esta ecuación de acá, si yo la dejo en términos un poquito más aproximados, sería menos una función, voy a sacar esto, el 1 entre el módulo de flexión, rigidez o flexión, pero no, por la segunda integral del momento mx, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas secciones hay? 2, ¿verdad? Evaluado de x, evaluado en c, ¿ok? En ese punto. Es igual al gap, que tiene un valor absoluto, menos, en este caso, ¿qué sería la estática de este sistema? ¿Por lógica o por regla natural? Esto va a estar soportando hacia arriba, esto va a soportar hacia arriba y esto va a soportar hacia arriba. Este elemento está en compresión. Menos la carga mecánica del sistema, que en este caso sería menos la fuerza en C,
¿verdad? Por la longitud de la barra C entre el área C por el modo de elasticidad. Algo importante acá, que yo también le puedo decir que la temperatura aumentó, la temperatura se redujo o lo que sea. ¿Ok? Recomendación. Siempre tratemos de darle las reacciones, ¿verdad? Del sistema acorde a su dirección. Estos elementos son muy sencillos de darle las direcciones de las fuerzas, ¿verdad? Yo no voy a suponer que esto está en tensión porque sería ilógico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que esto siempre va a estar en compresión, este elemento de acá, igual que estos apoyos. Este de acá yo no podría decir que está en compresión, ¿verdad? Siempre va a estar en tensión. Entonces, son cosillas que hay que para analizar más rápido, ¿ok? De igual manera, recordemos que en la parte de resistencia nosotros siempre hacemos un diagrama de cuerpo libre de estática donde nosotros definimos las reacciones con los sentidos que deben de ir, ¿verdad? O los que ustedes quieran suponer, y después un diagrama de deformaciones, que con el diagrama de deformaciones nosotros analizamos ecuaciones de compatibilidad y demás. Después, ¿cómo se relacionan esas deformaciones? Es la ecuación de compatibilidad, ¿verdad? Y lo que sucede en cada una de esas deformaciones ya tiene que ver con su carga interna, ¿verdad? Y la carga interna térmica también, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el proceso de elementos estáticamente indeterminados. Esos son tres ejemplos muy comunes, ¿verdad? Que lo que más cuesta es ver las ecuaciones de compatibilidad, que son estas por acá, pero es para que ustedes vean el razonamiento del sistema, ¿ok? Estamos con esto, muchachos, para que lo vayan practicando y vayan realizando ciertos ejercicios, ¿ok? Nos vemos en los próximos videos. Más adelante les presentaré unos ejercicios, ¿verdad? De esto, entonces para que repasen. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.